¿Y tú, ganas lo mismo que los hombres? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia a un episodio más de Raíz, titulado ¿Las mujeres ganamos lo mismo que los hombres? Con gran emoción recibimos hoy en nuestro podcast a Diana, una mujer muy comprometida con generar mayores condiciones de igualdad para las mujeres en el mundo laboral. Diana, bienvenida. Encantada de estar aquí. Felices nosotros de recibirte y sé que vamos a platicar cosas muy ricas, muy poderosas y muy necesarias. Seguro que sí. Quiero platicarles un poco más de Diana. Diana Geoffroy, ¿lo dije bien? Geoffroy. Muy bien. Diana lleva 30 años de experiencia en recursos humanos, ha trabajado en diferentes empresas transnacionales como Gillette y ahora en Colgate. Es licenciada en Relaciones Industriales, mamá de Miguel Ángel, de 9 años. Empezamos. ¿Sí? Lista. Tenemos un juego de palabras, una dinámica para ir calentando la plática. Y yo te voy a compartir una palabra o un par de palabras y tú me dirás lo primero que venga a tu mente. ¿Sí? Perfecto. Hecho. Dinero. Recursos. Mujer exitosa. Dedicada. Desarrollo profesional. Aprendizaje. Desigualdad salarial. Molestia. Doble jornada. Cansada. Liderazgo femenino. Empoderamiento. Libertad económica. Paz. Ay, qué rico todo lo que dices. Pues mira, yo quiero compartirte que lo que he observado es que generalmente se asocia el éxito como una característica masculina. Aquellos hombres que lo son regularmente reciben reconocimiento social. En el caso de las mujeres, la historia es diferente. A muchas de las mujeres se les juzga al no dedicarse por completo a las labores domésticas y de crianza cuando son exitosas y son continuamente vigiladas y cuestionadas sobre cómo su desarrollo profesional está impactando su vida personal. Yo quiero preguntarte a ti, Diana, pedirte que nos compartas un poco sobre tu historia, nos encantaría conocerla, sobre qué decisiones has tomado desde que iniciaste tu carrera profesional y qué costos has pagado tú al ser una mujer que rompe ese molde, el molde del éxito, porque tú eres una mujer que se ha desarrollado profesionalmente con gran éxito. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que todo empieza en cuál ha sido tu role model, ¿no? Mi mamá siempre trabajó. En una época que las mamás no trabajaban fuera de la casa. Entonces definitivamente eso marcó mi vida, porque yo siempre la vi a ella trabajando fuera de casa. Y lo más interesante es que mi mamá era enfermera y en Venezuela, yo soy venezolana, ella se asimiló a la milicia. Entonces era mujer y era militar. Entonces era muy chistoso porque caminar con ella en la calle era como estar con un marcianito. La gente se acercaba, nos pedían fotos porque era una de las pocas mujeres militares dentro de la milicia en Venezuela. Entonces definitivamente eso marcó mi infancia y marcó mi adolescencia. Para mí era muy normal, me decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pues trabajar. A lo mejor no tenía claro en dónde iba a trabajar, claro. Pero para mí era muy claro de que yo iba a tener una carrera profesional porque mi mamá siempre la tuvo. Era obvio. Era obvio, o sea, nunca me lo cuestioné. O sea, si tú me ves, mi primera pregunta de qué quieres hacer grande, pues tener una carrera. O sea, no te hubiese dicho me voy a casar, que no hay nada de malo de eso. Pero mi prioridad en ese momento yo decía, mi mamá ha trabajado toda la vida, pues yo es lo mismo que voy a hacer yo. Entonces yo creo que un poco el entorno marca por dónde te vas a ir en la vida, ¿no? Y después, yo tengo 2 hermanos mayores que yo. Cuando ellos salieron de high school, los mandaron a Estados Unidos. Cuando yo terminé mi secundaria, pues yo dije, bueno, es mi momento. Claro. Entonces ellos se confabularon con mi papá y le dijeron, no la mandes.
Porque claro, si yo llegaba se acababa la fiesta, Ya. ¿no? Había que tener un poco más control. Ajá. Entonces, muy, muy estratégicamente le dijeron a mi papá, no, mira, Estados Unidos es un lugar peligroso, está lleno de drogas, no la mandes, después aquí nosotros no podemos cuidarla. Ajá. Y mi papá se comió el cuento. Ya. Entonces yo fui la única que no estudié mi carrera universitaria en Estados Unidos. Entonces siempre me quedó esa espinita de por vida y dije, de alguna manera me voy. Ya. Y así fue. O sea, yo salí de la carrera y me fui trabajé en una empresa por 6 meses y después mágicamente apareció este trabajo maravilloso en Gillette y era en Boston. Entonces Se cumplió. se cumplió. Yo creo mucho que lo que decretas pasa y ese fue el gran comienzo, ¿no? Entonces, te diría, mi mamá me marcó mucho porque yo era la más pequeña y la niña. Entonces ella me decía, tienes que ser independiente, tienes que buscarte las cosas. Y otra cosa que decretó fue que ella me decía, yo no te voy a durar toda la vida. Entonces, y la verdad, se murió joven. Entonces, fue como que si tú quieres algo en la vida, lucha por eso y a lo mejor no va a ser fácil, lo vas a tener que hacer sola, pero lo vas a lograr. Y con eso crecí. Claro. Entonces definitivamente yo te diría que eso fue un gran parteaguas en mi vida. Y el hecho de no haber ido a Estados Unidos como se fueron mis hermanos y el haber yo logrado llegar a Estados Unidos por mí misma. Claro. Fue un gran logro. Claro, yo te diría, claro. fue uno de mis grandes logros. Es como un ejercicio de autoafirmación, ¿no? Es Exacto. como esto mismo que te decía tu mamá, de, claro, puedes y vas, ¿no? Y independencia y creer en ti y cómo se interioriza y ver lo real. Me imagino que te llena una gran satisfacción porque te veo los ojos hasta cristalinos de recordar esta historia. Sí, fue maravilloso primero porque siendo una mujer latina, pues tú siempre vives con tus padres en Latinoamérica. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos y decía, la gente pues vivía solos, no vivían con los papás, o sea, sí te cambia todo la burbuja donde vivías, conoces a gente de todas partes del mundo. Una de las grandes cosas fue conocer a gente de diferentes culturas. Habían egipcios, habían árabes, había latinos, había americanos, habían europeos. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Y también yo te diría que fue un aprendizaje porque ahí yo entendí que yo era parte de 2 minorías. La primera es que era latina. Fíjate tú que la primera no es que eras mujer. Entonces, ser latino en Estados Unidos es un tema. Y te empiezas a enfrentar muy sutilmente. O sea, yo trabajaba en Gillette, es una empresa americana con muchas políticas de no discriminación, pero es sutil. Lo vas notando en la medida que hablas con la gente. Yo me acuerdo que yo decía, es que yo soy venezolana. Ah, eso es parte de México. Entonces ahí venían los 15 minutos para explicarle que es otro país. Entonces eso fue un gran aprendizaje. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que había un tema, el ser de otro país y de otra, como de otra cajita. Sí. Y después estaría el tema de ser mujer. De ser una mujer. Claro, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Me encantará que nos compartas un poco más. Fíjate que yo veo que las mujeres tenemos las mismas capacidades, esto que tú ahora empiezas a nombrar, y las mismas capacidades que los hombres. Pero los obstáculos son distintos y más complejos. Existen prácticas sexistas que deterioran el desarrollo profesional de las mujeres, Diana. ¿Cuáles diferencias tú has observado en esta trayectoria tan extensa tuya, en tantos países también? ¿Qué diferencias has observado en el mundo laboral entre mujeres y hombres? Pues fíjate, una muy básica. Solo el 45% de las mujeres en edad activa laboral trabajan, versus el 77% de los hombres. Y otra muy alarmante es que, y esto ya son cifras de México, es que de 4.7 millones de personas analfabetas mayores de 15 años, el 60% son mujeres. Entonces, de entrada, ya hay diferencia. Ya llegaste tarde al tren y llegaste al tren, a tomar el tren sin las capacidades.
necesarias. Entonces, si no tenemos el mismo acceso al mundo laboral y si no tenemos el mismo acceso a la educación, ya ahí empieza tu brecha de capacidades y por ende de paga. Claro. Porque si no estás capacitada, si no sabes leer ni escribir, obviamente la persona que sepa leer y escribir ya de entrada te va ganando eso. Y si la mayoría de esas personas son hombres, pues ya empiezas tú a quedarte atrás. El rezago. ¿No? Y empieza el rezago. Después, un tema muy básico. ¿Cuántas mujeres en Latinoamérica trabajan en trabajo doméstico? Estás hablando de casi 16, 18 millones y es uno de los trabajos menos pagados, sin seguridad social. Hay por ahí algunas leyes que estamos tratando de implementar. Entonces, de entrada, no tienes esa igualdad. Solo por ser mujer. Solo por ser mujer. Y lamentablemente, leía en estos días, cuando venía para acá, que hoy por hoy tú haces un estudio analítico de las personas de MBAs que tienen posgrados, hombres y mujeres, y todavía ves la diferencia de paga. Entonces ya ni siquiera es un tema de educación, es un tema simplemente de sesgo. Así es, así es. O sea, aún ya teniendo la misma educación, siguen existiendo estas prácticas sexistas. Exactamente. Y hablando de los dineros, que ya mencionaste un poco, la brecha salarial. La brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de los 3 aspectos más importantes de la desigualdad de género que señala la OCDE. Tenemos cifras espeluznantes, tales como que los hombres ganan 23% por hora trabajada por día más que las mujeres. ¿Cómo impacta, Diana, la autonomía de las mujeres el hecho de que no se valore igual su trabajo y su talento en el mercado laboral? Es precisamente eso, porque no tienes las mismas oportunidades, no partes de la misma base. Si tú no tienes el mismo derecho a la educación y si tú no tienes el mismo derecho a capacitarte, obviamente uno de los grandes problemas es qué tipo de trabajo se nos ofrece. También. Son los trabajos menos pagos. Así es. El 90% de trabajos domésticos son hechos por mujeres. Entonces, ya de allí viene ese desbalance. Y el otro, yo te diría que es el hecho de que las mujeres somos las que mantenemos el hogar en la mayoría de los casos. Creo que eso está empezando a cambiar. Creo que el hombre está entendiendo que necesita tener un rol más protagónico a la casa, pero hoy en día lo ves incluso con la pandemia. Como esto se ha exacerbado en el tema de que tienes que trabajar, tienes que mantener tu casa y tienes que hacer el colegio en línea con los niños. Entonces, ahí definitivamente de entrada hay una desigualdad. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo vemos incluso en empresas privadas. Cuando llega la época de tener posiciones de mayor responsabilidad, es generalmente la época cuando se empiezan a casar y empiezan a tener hijos. Y allí es donde tú ves que dices, no puedo con todo. Y entonces pones tu carrera en un segundo plano para atender a tu casa. Que no está mal, eso es una decisión. Claro. Pero hay personas que lo tienen que hacer porque no tienen otra opción. Así es. O sea, lo bueno sería que tú tuvieras esa opción o que tuvieras las facilidades que te brindaran para que esa carga sea más llevadera. Definitivo. Me encanta cómo lo pones con tanta claridad. Me encanta porque es muy importante nombrar, ¿no? Como hay estas condiciones donde per se ya y se inicia una desigualdad desde antes. Pero incluso aquellas que están en un momento de tomar una mayor decisión, que ya están en el mundo laboral, que ya están activas, que están destacando, que están teniendo metas, que están teniendo resultados, viene el momento del matrimonio, viene el momento de la crianza, e incluso pienso yo que en muchos espacios se da por hecho que ellas son las que tienen que dejar esos espacios y dedicarse ahí. Y a veces es elección, como bien dices, pero a veces no es elección. Exactamente. Y tiene mucho que ver también con el entorno. Y como bien decías al principio, si te sales de ese patrón, eres criticada. Claro. A mí nunca te comparto una anécdota. Yo estoy en México y yo no tengo mi familia en México. Me acuerdo cuando yo tuve mi hijo,
estaba en una conversación con un hombre en ese momento que acababa de tener 2 hijas y estábamos hablando de las guarderías y él se me voltea y me dice, bueno, pero es que no entiendo para qué tienes hijos si los vas a meter en una guardería. Ya. Entonces, a eso te enfrentas, Sí. a ese tipo de Crítica. críticas y que te cuestionan, por más estudiada que seas. Los niños, hay guarderías maravillosas y los niños Sí. viven perfectamente, es más, hasta a veces mucho mejor que con familiares. Sí, definitivo. Pero entonces te enfrentas a una sociedad donde tiene patrones muy sesgados a lo que debe o no debe hacer una mujer. Entonces, no solamente te cuesta en el entorno laboral, pero también te cuesta en el entorno familiar. Sí, social. Sí. Donde vas a ser criticada porque no le dedicaste más tiempo o porque pusiste a tus hijos en una guardería. Entonces, tienes que lidiar con muchos aspectos de crítica. Eso es algo que un hombre no pasa por ese nivel de crítica. Sí. Porque todo está bien. Sí. Tú sigues trabajando y no pasa nada. Qué fuerte y qué revelador también. El Gender Pay Analysis del 2016 definió que justamente solo el 14% de los puestos directivos en México son ocupados por mujeres. ¿Cuáles son las principales barreras externas? Has venido ya nombrando algunas de ellas, ¿no? Esta crítica social, me gustaría que abordáramos un poco más de ellas. ¿Qué barreras externas has observado que enfrentan las mujeres a lo largo de su desarrollo profesional? Una de las grandes barreras somos nosotras mismas. Gran parte de mi tiempo yo la paso dando mentoring a mujeres profesionales. Y lo primero que les digo es que tú te la tienes que creer. Si tú no te la crees, va a ser muy difícil. Todavía más. Todavía más que la gente que lo crea. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Tú estás haciendo un posteo de una posición y hay 10 requisitos para esa posición. Las mujeres no se van a someter como candidatos si no tienen los 10 requisitos. Los hombres, si bien va, tienen 2. Y es simplemente un tema de mindset, de mentalidad. O sea, a ver si pega. Y las mujeres no. Nosotros si no tenemos todas las palomitas, no aplicamos a esa posición. Y esto también viene con un tema de autoestima y viene con un tema de autoconfianza que hay que trabajar mucho. Sí, definitivo. Entonces yo te diría, primero es nosotras como mujeres que nos creamos que podemos. Y después vienen todas aquellas facilidades que tú puedes dar para que las mujeres sigan desarrollándose. Sí, o sea, porque generalmente trabajamos 3 turnos. Tienes el trabajo en la oficina y después llegas a tu casa, tienes que hacer comida, tareas, arreglar, trabajar y a lo mejor tienes que cuidar a tu mamá o a tu papá que también vive contigo. Entonces, son muchos roles. En el sector privado, ¿cómo nosotros podríamos ayudar para eso? Con facilidades. Si una mujer acaba de tener un niño, dándole un poquito más del tiempo de maternidad, porque yo me imagino que fue un hombre que decidió que después de 6 semanas tú estabas bien para dejar a tu hijo. Seguramente. Seguramente. Entonces, otra vez, yo creo que es buscar esas facilidades y la verdad, seguir desarrollando esas habilidades gerenciales que a veces como mujer no se nos viene tan fácil. Por ejemplo, el networking. O sea, si tienes que cuidar al niño, tienes que cuidar a tu papá, o sea, no tienes tiempo para ir a tomarte chelas con alguien. Claro. Pero entonces tenemos que buscar la manera de que eso pase. Porque definitivamente, el día que hay una posición y le pregunten a Pedro Pérez a quién va a proponer como candidato, va a proponer al candidato que conozca. Sí. Yo no te digo que no vaya a revisar todos los... Pero a la persona con la que tú tienes conexión es la que vas a recomendar. Claro, y pienso en esa mujer talentosa, con una gran trayectoria, que no pudo estar en el evento social de la empresa, no porque no quisiera, sino porque tenía la otra jornada, pues justo, no va a ser vista.
Y como te digo, el tema es que cuando empiezas a llegar a los momentos gerenciales importantes de tomar posiciones, si tú no tienes a un compañero que te pueda ayudar en esa carga de trabajo en casa, es bien difícil. O sea, yo he tenido personas que me dicen, no me promuevas, no puedo con más. Porque ¡ay, qué fuerte! es muy fuerte. Me da escalofrío. Pero me dicen, es que no puedo, Diana. O sea, no puedo. O me dicen, es que si este trabajo implica viaje, yo no puedo hacerlo. Ya. Ahora con COVID tenemos otras facilidades porque hay cosas que podemos hacer con Zoom. Pero otra vez, si hasta que no cambie el tema de que las mujeres somos las primeras que hacemos todas las labores de casa, eso es bien difícil. Y eso independientemente de que tengas la capacidad o no. Que tengas las habilidades. Pero si tú pones a dos personas con las mismas capacidades, las mismas habilidades, y esta persona llega a su casa a ver el fútbol y tú llegas a tu casa a trabajar, a hacer la cena y a hacer tarea, pues sí hay una gran diferencia. Claro, por supuesto, va mermando, va afectando. ONU Mujeres nos habla justo de este trabajo no remunerado y nos comparte que algunas de las causas de la brecha salarial son justamente que las mujeres están más presentes, como bien dices tú, en empleos peor remunerados, que justamente también tienen que reducir su jornada de trabajo para hacer frente al trabajo no remunerado de las familias, del cuidado de las familias, y que muchas, o si no es que la mayoría de las mujeres sufren discriminación en el mercado laboral. ¿Cuáles son las consecuencias de estas desigualdades, Diana? Pues la primera consecuencia es que no te pagan por un trabajo que estás haciendo exactamente igual a otra persona del lado. Claro, la brecha salarial. Es una brecha salarial. Y yo creo que eso es lo más indignante que hay. O sea, si yo estoy haciendo el mismo trabajo que la persona que está al lado mío y solo porque él es un hombre le vas a pagar más, eso te va a hacer sentir menos. Y si pasa recurrentemente, al final del día te lo vas a creer. De acuerdo. Y entonces ahí yo creo que lo importante aquí es empezar desde muy pequeño, empezar desde la educación. Entonces, y ahí nos corresponde tanto a mamás como a papás. Por supuesto. Si tus hijos varones tienen un privilegio que tus hijas niñas, desde ahí empieza la brecha, ¿no? Porque entonces al niño le vas a dar muchas otras cosas que a la niña no le vas a dar. Yo nunca he visto que le digan a un niño, calladito te ves más bonito. Jamás. Y a una niña, ¿cuántas veces te lo dicen en la vida? Mejor, cállate. No hagas problemas. Después te van a decir que eres problemática. Entonces, es un tema de educación. Si estos temas nosotros los empezamos a hablar desde pequeños. De acuerdo. Tú creces con otra. Como yo te decía, para mí fue muy normal la decisión de trabajar, porque mi mamá trabajaba. Yo pienso que a lo mejor para otras amigas decían, no, o sea, su mamá se casó joven, tuvo sus niños joven, a lo mejor la idea era primero me caso y después veo qué hago, que tampoco tiene nada de malo, pero es simplemente el role model. Entonces creo que si empezamos a tener esta conversación desde los colegios. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo nunca vi a una niña jugar fútbol. Ahorita hay equipos de fútbol de niñas en los colegios, van a las olimpiadas, o sea, creo que hemos avanzado, pero también creo que nos ha costado sudor, sangre y lágrimas. Por supuesto. Sí, no ha sido solo gratis porque sí. Entonces, definitivamente es un tema de equidad. O sea, ¿cómo es posible que si yo trabajo lo mismo, no se me remunere exactamente igual? O sea, creo que es un derecho básico. Básico, de acuerdo, estoy contigo. Según la OIT, 8 de cada 10 hombres son económicamente activos y solo 4 de cada 10 mujeres lo son. Es decir, 6 de cada 10 mujeres son dependientes económicamente.
Esta cifra nos dice que muchas mujeres no están en el mundo laboral, como tú bien ya dijiste, y que esto, por supuesto, tiene implicaciones en sus vidas. ¿Qué posturas requieren asumir en el sector laboral para promover que más mujeres entren al mundo laboral? Otra vez, yo creo que tenemos que trabajar mucho en las facilidades. Guarderías, por ejemplo. La preocupación número uno que como madre tienes es quién me cuida a mi hijo cuando no estoy. Y habrá gente que tiene su familia. En Latinoamérica es muy común que tu familia te ayude, pero habrá gente que no. O que tienen varios. Entonces no sería justo dejarle 4 niños a alguien para que te los cuide. Entonces, ese tipo de facilidades, un horario flexible, ayuda de transporte, en el trabajo doméstico que sea un trabajo más regulado, claro, que tenga una seguridad social, que no sean jornadas infinitas. Entonces, que es un trabajo en conjunto tanto en la parte de educación como en el sector político como en el sector privado. Porque políticamente necesitamos leyes que nos ayuden a que las mujeres tengan mayores derechos. Hablábamos al principio, tú estás hablando de millones de mujeres que se dedican al trabajo doméstico y que no tienen ningún beneficio, que están a la deriva, a de cómo los trate su patrona o su patrono. Entonces, ahorita con COVID leía, el 73% de las enfermeras son mujeres. Entonces, otra vez vemos, son las que están en el frente, van a los hospitales, son las que se exponen y llegan a su casa y pueden exponer a su familia. Porque son la mayoría. ¿Qué estamos haciendo para ayudarlas? Y pienso en el salario comparado de la enfermera con el doctor. Obviamente. ¿No? También esa es otra variable. Y también piensa en los comités de salud. ¿Cuántas mujeres están en esos comités que hacen decisiones para mejorar la vida de las enfermeras? Es muy reducido, igual que pasa en el sector privado. Entonces, otra vez, si no tienes una representación de mujeres en posiciones que tomen decisiones para ayudar a mujeres, es bien difícil que sigamos creciendo en esa dirección. De acuerdo, que también haya más mujeres en esas posiciones de poder, velando por los intereses de las mujeres. Claro. Hablabas de la independencia económica. Cuando tú eres dependiente, pues eso simplemente es una limitación en todo, básicamente. Definitivo. Entonces, y además de eso, tenemos temas como el tema de la violencia, que es un tema terrible aquí en México con las mujeres. Entonces, si tú no tienes la posibilidad de tener una dependencia económica, pues te quedas en un matrimonio abusivo, te quedas en una situación de violencia porque tienes que darle de comer a tus hijos. Entonces, otra vez, creo que hemos avanzado en el tema de que hay programas que ayudan a las mujeres en este tipo de situaciones, pero también hemos demostrado que no hemos avanzado mucho. 10 mujeres mueren al día por violencia doméstica en México. Feminicidios. Entonces, creo que no es una solo solución, es una solución en macro de todos los sectores. Absolutamente, absolutamente. Yo quisiera cerrar contigo, aunque no quiero, pero tenemos que. Diana, quisiera pedirte que imagines que regresamos el tiempo y que está frente a ti Diana de niña o adolescente. ¿Qué le dirías ahora con todo lo que has aprendido a lo largo de tu desarrollo profesional? Nada muy diferente a lo que me dijo mi mamá. Mi mamá me dijo, tus sueños siempre van a estar a tu alcance, pero tienes que trabajar para ellos. La disciplina se come al talento. Aun cuando no tengas una habilidad innata, si lo haces algo constantemente, va a tener buenos frutos. Está pendiente de qué siembras, porque esa va a ser tu cosecha, y que hay que disfrutar el proceso. Ay, sí, disfrutarlo mucho. La vida es muy corta, entonces hay que disfrutar el proceso. Gracias, Diana. Encantada de tenerte aquí. Yo me despido de la audiencia y de este podcast compartiéndoles que en el mundo el 66% de la carga de trabajo está en manos de las mujeres, quienes solo reciben el 10% de los ingresos totales que se generan.
La brecha salarial es un tema serio y urgente que exige tomar acciones en todos los sectores, como bien menciona Diana, para que esto desaparezca. Un abrazo a toda la audiencia, un abrazo a ti, Diana. Muchísimas gracias. Nos conectamos en este siguiente episodio. Gracias. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.